Vamos a hablar ahorita específicamente de las actividades 11 y 12. Ese sería el objetivo de esta sesión de hoy. Entonces, en el caso de la actividad 11, viene primero la explicación de la actividad, que se llama insertar filas y columnas. Me voy a permitir abrir el documento. Quizá por la cuestión de la velocidad de la conexión se tarde en abrir el documento. Pero bueno, aquí está explicada la actividad. Dice insertar filas y columnas, y la actividad comienza pidiéndonos que descarguemos un archivo. Este archivo que está aquí, este es un enlace a un archivo, y el archivo ya trae una información cargada previamente. Entonces, pues al darle clic a este enlace, vamos a descargar el archivo, que lo vemos aquí, la descarga del lado izquierdo. Me voy a permitir abrirlo. Ahí tengo un ejercicio del anterior. Bueno, me voy a permitir abrirlo, ya se abrió. Y básicamente hay que seguir los pasos que nos marca ahí. Yo les voy a platicar la generalidad, no voy a resolver el ejercicio, pero simplemente para que ustedes confirmen que esto está muy fácil. Partimos de una lista de calificaciones. Si el nombre no se ve completo, ya sabemos que podemos darle aquí un doble clic donde está la división de las dos columnas. Le damos doble clic y se ajusta el ancho a su contenido. Bien, entonces el objetivo del ejercicio es que si yo ya tengo datos en una hoja, yo puedo en cierto momento insertar filas completas o insertar columnas completas sin alterar la información que ya existe. Esto de repente se nos pudiera complicar si nos pidieran agregar el caso de un alumno aquí. No tenemos que borrar todo y volver a empezar. Por ejemplo, si quiero insertar una fila entre el alumno 3 y el alumno 4, básicamente lo que tengo que hacer es dar un clic derecho a partir de la fila donde quiero insertar. Entonces, si yo doy un clic derecho aquí en la fila 5, lo que haga la opción de insertar, me va a insertar una fila y va a enviar hacia abajo el resto de la fila. ¿Cómo se hace esto? Pues prácticamente ubico el mouse sobre el número 5, damos clic derecho y damos la opción en el menú contextual que nos aparece, doy la opción de insertar. Entonces esto lo que generó es que toda la fila se insertó, inclusive si tuviera información mucho más allá de las columnas, se inserta una fila y yo ya puedo introducir información. De igual manera, si yo quiero eliminar la fila completa, nuevamente me ubico en el número de la fila que quiero eliminar, presionamos clic derecho y ahora tenemos la opción de eliminar. Entonces, estas son las operaciones que se van a realizar en este ejercicio. Si yo, por ejemplo, quiero insertar una columna entre las columnas asistencias y calificación, doy clic derecho, en este caso en la columna B, y presiono insertar, y con eso se inserta una columna completa. Entonces, esa va a ser la actividad. Otra aclaración, si yo quisiera insertar dos columnas a partir de calificación, entonces antes de dar el clic derecho, primero doy un clic normal y arrastrando el mouse marco las dos columnas. Una vez que están marcadas, sobre cualquiera de ellas presiono un clic derecho y doy insertar, y entonces ahora se van a insertar dos columnas, las que yo haya marcado. Voy a eliminarlas para regresar el archivo a su estado original. Entonces, como las elimino, puedo eliminar más de una a la vez. Las selecciono, clic derecho, eliminar. Y bueno, estas son las generalidades de esta actividad, que viene siendo, regreso a la plataforma, viene siendo la actividad de filas y insertar filas y columnas, que es la actividad número 11. Después tenemos otra actividad que se llama actividad de tabla de multiplicar. Esta actividad básicamente es para practicar el uso de fórmulas. Le voy a dar un clic para abrirla. Y tenemos como un ejemplo, pues las típicas tablas de multiplicar
que usábamos a lo mejor en la primaria, donde tenemos las tablas del 1 al 10. Si observamos cada uno de esos cuadros, perdón, vamos a poder observar que hay ciertos elementos que son fijos y otros que son variables. Por ejemplo, si tomamos como referencia la tabla del 1 y del 2, vamos a observar que la primera columna de números es el número del cual se está realizando la tabla. Entonces, en la primera tabla, toda la primera columna está llena de 10 1. En la segunda tabla, la primera columna está llena de 10 2 y así sucesivamente. La siguiente es el signo por. Entonces, si esto lo pensamos ya pensando en Excel en escribirlo, la segunda columna sería el símbolo de la X, que nos representa una multiplicación. La tercera columna nos representa los números del 1 al 10. Si ustedes observan, esto es fijo en todas las tablas. La cuarta columna es el signo igual. Y por último, la quinta columna es el resultado de la operación. Entonces, con estas referencias, la idea es hacer en Excel, aquí ya tenemos un ejemplo, no vamos a hacer las 10 tablas, vamos a hacer una estructura de solo una, donde va a haber un número en la celda C1, y cada vez que yo cambie ese número y presione Enter, me debe de representar la tabla correspondiente. Aquí tenemos un ejemplo con la tabla del 6, y acá tenemos un ejemplo con la tabla del 8. Entonces el objetivo es diseñar esta tabla para que nos permita generar en automático la tabla de cualquier número simplemente cambiándolo. Si observamos en la columna B siempre va a ir el signo X, es como un dato tipo texto, nunca va a cambiar. Y en la columna D siempre va a ir el signo igual, tampoco nunca va a cambiar. Y son datos de tipo texto. Lo que sí va a ser variable es en la columna A siempre debe de aparecer el, el número del cual se está tomando la tabla. En la columna C van a ir los números del 1 al 10, dato como número, hay que aclararlo para poderlo usar en una fórmula. Y en la columna E básicamente irá una fórmula que es, por ejemplo, para el caso de la fila 3, este número se obtiene a partir de multiplicar lo que está en la celda A3 por lo que está en la celda C3. Y eso nos da la operación. Entonces voy a comenzar a hacer la primera parte de esta tabla, solo como una explicación muy breve, y ya después ustedes la van a hacer. Entonces, bueno, aquí tengo algunos archivos ya abiertos, voy a comenzar a trabajar. Bien, solo para ubicarnos nuevamente, en la celda A1 vamos a escribir el texto tabla del y ponemos 2 puntos. Y en la celda C1 vamos a escribir un número que puede ser cualquiera, vamos a empezar con el 6, que es del cual vamos a hacer la primera tabla. Regreso a mi pantalla para ver la distribución, entonces debe de empezar a partir de la fila 3 nuestra tabla. Debe de ser aquí. Vamos a empezar con lo más fácil. Me voy a poner en B3 y voy a escribir la letra X, que es un dato de tipo numérico, y lo voy a escribir 10 veces. Y ahí están los 10, los voy a centrar. Entonces este es un dato de tipo texto, simplemente representativo. A su vez en la columna D voy a poner el signo igual. Entonces pongo el signo igual y lo escribo 10 veces. Voy a usar la utilidad de arrastrar y copiar que tiene Excel, y también lo voy a centrar para una mejor claridad. Y ya los datos que siguen de las 3 columnas, que es la columna, la C y la E, esos sí ya son valores numéricos. Hay uno que nunca cambia, que son la columna C. Aquí vamos a escribir los números del 1 al 10. Esos van a ser fijos. Aunque sean números, yo los puedo centrar, pero ahorita los vamos a dejar con esa alineación. Muy bien, entonces ahora básicamente el paso importante
es cómo le hago para que en esta columna me, me repita o me represente el número que está en la celda C1. Entonces aquí usamos ya una fórmula en la cual no va a haber operación, simplemente una referencia. Voy a escribir igual C1, nada más, presiono Enter y observen cómo me va a duplicar el valor que está acá. Más que duplicar, me lo está referenciando. Observen que si yo cambio ese 6 por un 7, ya cambió. Entonces, con eso ya tengo resuelto esta columna. Simplemente tengo que ponerme en cada una y escribir igual C1 para que me ponga el número que está acá. Y ya para terminar, algo que es muy fácil para ustedes, estando en la columna E, ¿con qué operación obtengo la multiplicación de este dato con este? Es una simple fórmula para esta fila, es multiplicar la celda A3 por la celda C3. Y con eso ya me da el primer renglón. Observen cómo si ahora cambio que fuera la tabla del 8, ya también me lo da. Esa es, digamos, la pista inicial. Con eso hacen el resto. Y de momento no es necesario que le pongan bordes. Lo vamos a ver en los siguientes temas. Y en términos muy generales, con esas dos actividades hay que empezar esta semana. Vamos a realizar alrededor de 5 actividades por semana. Si ustedes tienen dudas, los pueden plantear ahorita o pueden escribir un correo. Entonces, esta sería la explicación de estas dos actividades. Voy a regresar a la pantalla de la conferencia y vamos a dar espacio a participaciones de ustedes.